Hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un gusto y un placer poder saludarle a través de este medio y poder llegar hasta sus hogares. Que el Señor les siga bendiciendo, que Dios siga prosperando su vida, que Dios siga bendiciendo su matrimonio, su familia, sus finanzas, que el Señor provea a cada momento y en todo tiempo. Un saludo muy especial a todos nuestros hermanos de Casa del Rey, así como también un saludo a todos los hermanos que nos permiten llegar hasta sus hogares, amigos y hermanos y todos aquellos que nos oyen. Que el Señor les bendiga, que Dios siga bendiciendo sus vidas. Vamos a continuar con el tema del remanente de Judá y hoy vamos a tocar Dios responde al remanente. Hemos venido bosquejando este tema y bueno, hoy nos toca ver Dios responde al remanente y vamos a concentrar nuestra lectura en Jeremías 42 del 7 al 12. Dice la palabra del Señor ahí en Jeremías 42, 7: y aconteció que al cabo de 10 días vino la palabra de Jehová a Jeremías, y llamó a Jonathán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviasteis para presentar vuestros ruegos en su presencia. Y si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no destruiré, y os plantaré y no arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, el cual tenéis temor, porque con vosotros estoy yo para salvaros y para libraros de la mano, y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar vuestra tierra. Gloria al Señor. Esto es lo que nosotros podemos ver en Jeremías 42, 7 al 12, y de aquí vamos a sacar el bosquejo. Vamos a pedirle a Dios. Padre, en esta hermosa tarde te pedimos que seas tú con nosotros, que nos guardes, que nos fortalezcas, que nos sustentes. Señor y Dios mío, reconozco mi pequeñez, mi dependencia delante de ti. Reconozco que sin ti no soy nada, no soy nadie. Señor, más que sea tu Espíritu Santo que venga y me use, Señor. Úsame, quiero ser instrumento tuyo, y que, Señor, tu Espíritu Santo hable a través de mí. Señor, que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras, Señor, las que envíes a tu pueblo. Señor, da sabiduría a tu pueblo para que pueda tener entendimiento de tu palabra. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues, amados hermanos, el pueblo, el remanente de Judá, vemos que él viene a Jeremías y le dice: queremos que tú vayas a Dios, que tú pidas. Nos damos cuenta cómo se humilla el remanente, viene ante Jeremías y le dice: no importa lo que venga, bien o mal, nosotros queremos hacerlo, y lo que venga de la palabra de Dios, eso es lo que nosotros haremos. Yo les leía un versículo anteriormente acerca de esto de no importa lo que venga, sea bueno o sea malo, nosotros obedeceremos. Y eso es porque a veces nosotros creemos que todas las cosas son malas, pero en realidad aprendemos, ¿no?, de cuál es la justicia de Dios. Fue lo que nosotros tocamos en el tema anterior, y nos dimos cuenta que si buscamos del Espíritu Santo tendremos paz y gozo en nuestras vidas, porque la justicia de Dios no es lo mismo, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, y eso es lo que nosotros debemos aprender cada día. Y aquí Jeremías, después de 10 días, pues vuelve a citar a todos, ¿no? Les dice: bueno, ya tengo la respuesta de Dios, Dios ya respondió, me ha dado una respuesta para cada uno de
ustedes, más bien para todo el remanente, y les dice que tienen que escucharlo, ¿no? Y ya el pueblo reunido, dice la palabra de Dios que vinieron todos, dice, y llamó Jonaham, hijo de Carea, dice, a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y a todos los pueblos, desde el menor hasta el mayor. Pero aquí llama la atención, como dice, llamó a todos los oficiales de guerra, porque Dios ya había dado una respuesta. Entonces él se previno, ¿no? Y pero Jeremías le dice, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, quedaos quietos. O sea, Dios le dijo, quedaos quietos. Dice, yo no os destruiré, sino plantaré y no arrancaré. Dice, no temas ante la presencia del rey de Babilonia, no tengas temor, porque así ha dicho Jehová, yo estoy con vosotros para salvarlos, para librarlos de su mano. O sea, Dios estaba ahí con ellos, para salvarlos y para librarlos de todo mal. Y dice, y tendré de vosotros misericordia, y tendré misericordia de vosotros, y os haré regresar a vuestra tierra. O sea, Dios estaba. Y esto nos lleva a hacer una serie de preguntas. Y, por ejemplo, la primera pregunta que yo haría en esta tarde sería, cuando Jeremías volvió con la respuesta de Dios, ¿qué actitud tenía el pueblo? Es muy importante que nosotros consideremos también esto, la actitud que el pueblo había tomado acerca de la respuesta que Dios había dado. Y nosotros nos damos cuenta que inmediatamente que había una respuesta, mandaron a traer, dice, a todos los oficiales, a todos para que escucharan la respuesta. Dice, a todos los de guerra los mandaron a traer. Entonces, cuando nosotros leemos aquí, ¿cuál es entonces la actitud que tenía el pueblo? ¿Cuál era esa actitud? ¿Qué era lo que estaba moviendo al pueblo? ¿Cómo reaccionó el pueblo ante toda esta situación? Y la verdad es que, pues para nosotros, sí es, pues de alguna manera, ver esa actitud de guerra, ver esa actitud a la defensiva que ya tenía el pueblo. O sea, al mandar a traer a todos los oficiales de guerra es porque dijo, prepárense, vamos a ir a la guerra. Ya Dios contestó. Entonces, como Dios contestó, vamos a oír la respuesta y vamos a ver cómo combatir. Por eso es que nosotros vemos en la palabra de Dios que nos dice que Johanan había mandado, dice, a traer a todos los oficiales de guerra. Entonces la actitud era una actitud de guerra, una actitud de defensiva. Mire, amado hermano, cuando daba temas acerca de lo que es el cambio, de la actitud, el cambio en la vida de las personas, yo siempre manejaba que he aprendido que la actitud de cambio viene siendo de una manera poco a poco transformando. Pero la primera actitud, la primera reacción es esa reacción de coraje, esa reacción a la defensiva. Ya posteriormente viene la aceptación y luego el cambio. Pero la primera reacción siempre es a la defensiva. Cuando nosotros oímos de la palabra de Dios y escuchamos del mensaje y vemos que el mensaje viene hacia nosotros, nuestra primera reacción no la aceptamos. No decimos, esta palabra es para mí, sino decimos, esta palabra es para el de atrás o para el de allá afuera. No aceptamos que
el mensaje viene directamente hacia nosotros porque causa una reacción. No, ¿yo cómo? O sea, yo no puedo ser así, yo no puedo estar así. No es lo mío y no aceptamos. Lo mismo cuando algún hermano se acerca a nosotros y nos dice, hermano, mira, hay que cambiar, hay que hacer esto, hay que orar, hay que ayunar, hay que estar. Y nosotros causamos una oración, yo oro. Yo estoy en oración. Nosotros hemos escuchado últimamente los mensajes que nuestra pastora nos ha enviado y habla acerca de la oración. Pero hermano, créame, cuando lo oímos nuestra primera oración, pero pues yo oro, yo estoy en oración. O sea, ese mensaje es para los hermanos que no quieren orar, que se han alejado. Pero en realidad, hermano, todos necesitamos de la oración, todos necesitamos platicar con Dios. Sí es cierto que al levantarnos decimos, Señor, gracias por este nuevo día. Mire, yo quiero darle el derecho de la duda a todos los cristianos, que levantándose doblan sus rodillas y le dan gracias a Dios por ese nuevo día. Yo no creo que haya un cristiano que se levante tarde y se pare corriendo, entre al baño, se bañe, salga, se cambie, medio desayuno y se vaya corriendo a su trabajo o la actividad que tenga que realizar. No, yo pienso que los cristianos, los hijos de Dios, sí somos de levantarnos a tiempo, ponernos alarma, levantarnos, darnos ese tiempo para orar, darle gracias a Dios por la oportunidad de este nuevo día, agradecerle y decirle, Señor, en tu nombre comenzamos este nuevo día. Eso sí lo creo, yo quiero darles el derecho de la duda. Y también creo que cuando comen sus alimentos, desayunan, comen y cenan, ellos agradecen a Dios. Y yo quiero pensar también que dentro de todo ese tiempo le dedican a Dios un momento de su tiempo. Mire, Dios a nosotros nos está pidiendo el 10%. Dios nos pide el 10% de nuestro tiempo. O sea, que el día tiene 24 horas, ¿no? 24 horas tiene el día. ¿Cuánto nos pide el Señor que le dediquemos? Si tiene 24 horas, nos pide 2 horas con 40 minutos. Entonces vamos a comenzar. En la mañana usted se levanta, dobla sus rodillas y le da gracias a Dios. ¿Cuánto tiempo está invirtiendo en ese momento de agradecerle a Dios? Voy a pensar 15 minutos, 20, vamos a pensar 20 minutos, que puede ser muy largo, pero vamos a pensar 20 minutos. Y cuando usted ora para sus alimentos, vamos a pensar que 5 minutos se invierte en cada, son 15 minutos. O sea, ahí ya llevamos 35 minutos que usted le está dedicando al Señor. Voy a pensar también que al comenzar su trabajo, tal como dice Santiago, usted dice, en nombre sea de Dios, comenzaré este trabajo. Y vamos a pensar que invierte otros 5 minutos, vamos a pensar 20 minutos. Entonces usted ya lleva 40 minutos. La hora tiene 60 minutos. O sea que a usted le faltan, para concluir, las 2 horas con 40 minutos, son 24 horas, son 2 horas con 40 minutos. Estamos hablando que son 120 más 40, 160 minutos, pero usted ya quitó los 60 minutos. O sea que 100 minutos todavía le faltan. Y esos 100 minutos quiero pensar que usted dobla sus rodillas y viene en oración al Señor por todas las peticiones que existen, primeramente agradeciendo a Dios, glorificando su nombre, cantando alabanzas a Él, y luego poniendo todas las peticiones que existen. Yo quiero pensar que sí es así como estamos nosotros viviendo. Entonces, cuando nosotros oímos la predicación de que tenemos que estar en oración, debemos estar en oración, hermano,
Cuando usted dice, esa predicación no es para mí, es para usted, es porque sí, efectivamente usted está invirtiendo 2 horas con 40 minutos a nuestro Señor. Pero si no es así, amado hermano, estamos a la defensiva. Nosotros mismos estamos a la defensiva y estamos diciendo, no, eso no es para mí, la pastora lo que está predicando es para los hermanos que están de atrás o los hermanos que no están en comunión con Dios, o es más para los inconversos. Amado hermano, sí necesitamos estar en oración. Entonces, no necesitamos estar a la defensiva. Dice Filipenses 2:13, dice, nada hagáis por contienda. Y dice nada más, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. O sea, no solamente por ir en contra, sino también por sentirse más. Antes bien, con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nosotros siempre debemos de estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Mire, esto es algo que nos los enseñan, son uno de los valores que nuestros padres nos enseñan cuando nosotros somos niños. Siempre nos dicen, a los mayores, hábleles de usted, con respeto, hábleles de usted. Jóvenes y niños que me escuchan, quiero decirles que quiero felicitarles cuando se acercan a un hermano y le saludan con respeto a un hermano mayor y le hablan de usted. Si un hermano les habla, oye joven, mande usted hermano. Y yo, la verdad, valoro a todos aquellos jóvenes cuando nos hablan con ese respeto y no se voltean y nos dicen, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Sino, mande usted hermano, dígame usted hermano, ¿en qué puedo servirle hermano? O sea, ese respeto, ¿no? La Biblia lo menciona. O sea, amado hermano, no es porque usted, joven, niño, usted tenga que hacerlo solamente porque su papá lo dice. Hermano adulto, hermano joven adulto, cuando se acerque a usted un anciano de la iglesia, háblele de usted con respeto. No solamente porque lo hayamos aprendido, sino porque la misma Biblia dice la Biblia, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. O sea, como superiores a nosotros mismos. Debemos hablarles con ese respeto. Pero dice bien, no hagáis nada por contienda. Entonces, aquí ellos ya habían traído a todos los de guerra para ver cómo iban a luchar, cómo Dios iba a responder para ir y combatir y destruir al enemigo. No. Ellos estaban a la defensiva y es cuando nosotros nos ponemos a la defensiva. Ahora, nada por vanagloria. Amado hermano, cuando yo veo esta parte de la palabra de Dios, me lleva también a ese versículo donde el Señor Jesucristo menciona, dice que estaban dos orando, ¿no? Un publicano y también estaba otro orando y le decía, yo no quiero ser, el fariseo decía, yo no quiero ser como el publicano. Yo te doy gracias porque yo doy mi ofrenda, porque yo... O sea, el fariseo se alababa a sí mismo y dice, yo no quiero ser como ese publicano. Pero el publicano decía, Señor, yo no soy digno, pero aquí estoy. Y es lo que Dios quiere. Y es lo que Dios quiere, que con humildad vengamos, no con vanagloria, no con contienda. No, hermano, sino vengamos con humildad, estemos presentes ante Dios con humildad. Entonces, aquí nosotros debemos de entender esa actitud que debemos de quitar. No debemos nosotros de tener esa actitud inmediatamente de guerra, de a ver qué va a pasar, ahora le vamos en contra, sino debemos de ser mansos y humildes. La segunda pregunta es, ¿cuáles fueron las condiciones que impuso el Señor? Las condiciones que impuso el Señor, dijo, quedaos quietos. Nosotros vemos en la palabra de Dios que el Señor le dice, así ha dicho Jehová, nuestro Dios, quedaos quietos en esta tierra y os edificaré y no os destruiré. Pero la palabra es que si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré. O sea, si estás quieto,
serás edificado. No significa que estemos pasivos, sino quietos. Yo le decía, no ir en contra de la defensiva, no estar buscando contienda, no, nada de esto, sino estar quietos. Mire, cuando habla también acerca de contienda, a veces cuando platicamos con algún hermano, empezamos a entrar en diferencias y a veces no conocemos bien el contexto, pero entramos en diferencia. Y en otras ocasiones, cuando platicamos con alguien, también contendemos. Y no debemos contender porque dice la palabra de Dios que no es para contienda, sino debe ser para edificación. Entonces, cuando platiquemos con alguien que no conoce la palabra de Dios o su mente está equivocada o las cosas han sido, nosotros debemos de hablarle conforme a edificación. No entrar en contienda, no decirles que tú estás mal, no. Dentro de lo que crees y lo que tienes, estaría bien que también consideraras estos versículos, que estuvieran en tu vida, que se aplicaran a tu vida, que hicieras como el Señor dice aquí, edificándolo, no regañándole, no luego entrando en contienda. Entonces, cuando nosotros vemos esto, esta segunda pregunta dice, quedaos quietos. Que nosotros pues a veces nos entregamos a luchar por las cosas que necesitamos, pero dejamos de esperar en Dios. Mire, muchas veces la situación de prueba llega a nosotros. ¿Y sabe qué? Queremos solucionarla. Cuando es una situación económica, nosotros queremos ver y empezamos a ver de dónde voy a sacar dinero. De acá, de esto, de aquello, vendo aquí, vendo allá, empeño, no sé qué voy a hacer, pero no venimos en oración y no le pedimos a Dios y no esperamos a Dios. Debemos ser hombres de fe, debemos de ser jóvenes de fe, debemos de ser mujeres de fe. Toda la familia de Cristo debe de ser de fe. Yo le digo a mi esposa, ve, con esto ve y compras esto y haz esto. No, mi esposa se me queda viendo, pero obedece y va. Y cuando viene, me dice, mira, me dijiste que comprar esto, pero también traje esto y esto y esto. Y le digo, ¿qué? ¿Cómo? Pues mira, cuando ya estaba yo comprando, me dijo la persona que compraba, mire, le voy a regalar esto. Gracias. Y esto, mire, se lo doy en tanto. Bueno, pues démelo también. Y aunque yo vi que mi dinero se acabó, encontré a alguien que pasó y me dijo, hola, ¿cómo estás? Mira, no te he visto, mira, ten para tu pasaje. Uy, gracias a Dios, yo necesitaba para el pasaje. Y ya vine, ya estoy aquí, ya tenemos la bendición. Eso es caminar en fe. Esperar en Dios. Tenemos que hacer pagos, pero yo ya no trabajo. Por la incapacidad que tengo, ya no trabajo. No puedo realizar ningún trabajo. No puedo hacer un trabajo físico porque no me llegaría el oxígeno a mi corazón al empezar un trabajo físico y eso podría causarme un infarto. Y en cuanto a un trabajo administrativo, pues también a veces la presión causaría ese problema, ¿no? Pero ya no hay trabajos administrativos en los cuales contraten a personas mayores, por más que tengan conocimiento. Y ya es muy difícil, ahora se contrata a la juventud. Y entonces es un poco difícil, o trabajar desde casa, ¿no? Hay ocasiones en que, pues, algunas personas luego me piden algunos trabajos y se los hago desde casa. Pero no siempre. Entonces,
yo confío en Dios, que Dios va a proveer para ir cubriendo mis deudas, para ir pagando. Y el Señor siempre me da, el Señor siempre provee, nunca nos ha dejado, siempre está con nosotros. Entonces nosotros debemos de esperar, no tratar de luchar por las cosas que necesitamos nosotros mismos. Quiero aclarar, no estoy diciendo que usted deje de trabajar, no estoy diciendo que usted ya no busque lograr su objetivo. Estoy diciendo que debemos de esperar en Dios. Estoy diciendo que a pesar del trabajo, a pesar de lo que nosotros hagamos, debemos orar y esperar en Dios. A pesar de que usted tenga su trabajo y sea remunerado y piense, en esta semana me va a llegar tanto de mi salario, pídale a Dios. Espere en Dios. ¿Sabe por qué, amado hermano? Porque de lo contrario, si usted no espera en Dios, si usted no confía en Dios, mire, aunque llegue su salario, la verdad es que ya lo va a tener comprometido en otras cosas. Pero para salir, para cubrir lo que usted había pensado, ya le va a faltar. Y va a enojarse consigo mismo. Pero es que yo esto lo necesitaba para esto, pero tuve que comprar esto. Y entonces empezamos, es por tu culpa, por la culpa de los hijos, por esto, ya ves, mira, no tienen cuidado. Empezamos en diferentes cosas a diferir. Pero porque no esperamos en Dios. Entonces queremos lograr las cosas por nuestras propias fuerzas. Amado hermano, no vamos a lograrlo. Solo es Dios quien nos ayuda. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que cuando el Señor dice quedaos quietos, es porque el Señor tiene la respuesta. Aprendamos a esperar en Dios. Tercer pregunta. ¿A través de quién mostrará Dios su misericordia? Y aquí vemos que dice a través del rey de Babilonia. Nos damos cuenta que aquí nos está diciendo, no temas, dice, a la presencia del rey de Babilonia, o sea, del enemigo. Dice, del cual tenéis temor, no temáis de su presencia. Así ha dicho Jehová, porque vosotros, dice, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y para librarlos de la mano de él. Él los iba a librar de la mano de Babilonia, del rey de Babilonia. Y le dice, y tendré de vosotros misericordia, y acá dice, y él tendrá misericordia de vosotros, refiriéndose al rey de Babilonia. No solamente Dios tendría misericordia de ese remanente, sino que también el rey de Babilonia tendría misericordia de ellos. Dice, y os hará regresar vuestra tierra. Entonces nos damos cuenta que a través del rey de Babilonia tendría misericordia del pueblo. Eso me lleva a un versículo allá en Proverbios 16:7 que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aun sus enemigos, hace estar en paz con él. Yo recuerdo mucho allá en Zamora, Michoacán, de una familia que se fue a vivir a un lugar que era un barrio muy peligroso. Era un barrio considerado peligroso por la gente que vivía ahí. Vivía gente que hacía cosas malas, que no tenía temor de Dios. No había ningún temor para incluso tomar la vida de las personas. Era gente difícil, usted la veía tatuada y pues, no sé, gente que causaba temor. Y esa familia fue a vivir ahí. Y lo impresionante es que esa familia dice que cuando llegaba ya tarde, incluso algunos de ellos les ayudaban a guardar sus cosas. Estaban con ellos tranquilos, nunca les causaron problemas a esa familia. De verdad. Gracias a Dios hoy se está levantando, se está edificando una iglesia en ese lugar. Me da mucho gusto que hoy un hermano que estimo mucho, quiero mucho, esté al frente
en ese proyecto que se está haciendo ahí. Este hermano se llama Marcos. Yo no sé por qué siempre le decía Toño, pero yo le decía Toño. Ya después me dijo mi esposa, es que se llama Marcos, ya te he dicho a veces se llama Marcos. Y yo le decía Toño, pero yo bendigo su vida. Es un hombre muy esforzado que Dios está usando ahora en ese lugar. Entonces es muy importante que nosotros estemos tomados de Dios. Por eso dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún sus enemigos hace estar en paz con Él. Si nosotros nos quedamos quietos y estamos bajo la cobertura de Dios, no somos personas controvertidas, no nos buscamos problemas, no estamos causando ningún problema, sino al contrario, nosotros estamos cada día tratando de ser personas que amen a Dios y que den testimonio. Mire que Dios hará que todos los enemigos, todos, estén en paz con nosotros. De verdad, amado hermano. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos el estar siempre tomados de la mano de Dios y buscando del camino de Dios. La cuarta pregunta dice, ¿cuál es el paralelo de esta promesa a la que en Jeremías 31:28 se refiere? Es cuidar de ellos, muy a pesar de la prueba, es cuidar de ellos. Allá en Jeremías 31:28, para que usted lo considere y dice, pues no sé a qué se refiere, se lo voy a leer. Dice, así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, dice, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Entonces aquí el Señor dice, yo tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, así dice Jehová. Y nosotros acabamos de leer en la palabra de Dios que el Señor le dice, y tendré cuidado de vosotros, misericordia. Porque yo estoy, dice, así ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvarlos y para librarlos de su mano. Para salvarlos y para librarlos de su mano. Y tendré misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros. Nos damos cuenta cómo el Señor nos está hablando precisamente de ese paralelo. Así como dice, tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, transformar y perder. Dice, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, así dice Jehová. Entonces, el Señor tiene cuidado de nosotros. Eso me lleva a un salmo que el rey David expresa en el Salmo 42. La verdad, a mí me gusta mucho el Salmo 40, es un salmo muy edificante, pero de ahí tomé el Salmo 42 que dice, me sacó del foso de la desesperación, del lodo y del fango, y puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, me estabilizó. Aún en el pozo de la desesperación. Fíjese, aún en el pozo de desesperación, en ese pozo con lodo fangoso. No sé si alguna vez usted ha caminado sobre el lodo. Usted pone su pie y se entierra el pie en el lodo y cuesta moverse. Porque el lodo así es, el lodo fangoso hace que su pie de uno entre y cueste volver a sacarlo y meterlo. Es difícil. Ahora imagínese estar sumido en ese foso. Por eso incluso aquí el rey David dice, me sacó del foso de desesperación. O sea, no solamente cualquier foso, en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Amado hermano, cuando usted está sumido en la desesperación, donde ya uno cree que ya no se puede, ya no hay salida. Es tanto el problema, es tanta la aflicción, es
tanta la desesperación que uno vive, pero Dios de ahí nos saca. Mire, cuando Dios nos da una noticia, más bien cuando el mundo, vamos a pensar los doctores, le dice a usted tiene cáncer, esos momentos de desesperación llegan a su vida. ¿Sabe por qué? Primeramente porque no viene a la vida de usted cómo es que va a salir adelante, no, sino a su mente viene cómo han muerto todas las personas que tienen cáncer. Eso es lo que llega a su mente y eso es lo que lo hace a usted entrar en un momento de desesperación. Pero en ese momento de desesperación, ahí la mano de Dios llega y lo saca. Yo recuerdo cuando en una ocasión me levanté y yo me sentí desguanzado, me sentía muy mal, que no podía ni caminar y no tenía fuerzas. Entonces me presenté al trabajo, pero la verdad es que se me caían la mercancía, no podía subirla a la camioneta, me sentía mal. Entonces le digo a mi jefe, no sea malo, déjeme que vaya un promotor conmigo y que maneje, o más bien que vaya un promotor y que me ayude a descargar. Yo manejo, yo facturo, yo hago todo, solo que me ayude a descargar, porque no puedo hacerlo. Entonces él me dijo, mire, vaya el promotor, pero quiero que usted primero vaya a consulta. Pase a una clínica, dígale lo que tiene y dependiendo de lo que tiene, usted siga su trabajo si es que se lo permite. Y sí, pasé a una clínica y les dije cómo me sentía, me checaron mi presión, me hicieron una destrosis y entonces inmediatamente que me pasan a una cama y que me ponen suero. Y yo dije, bueno, ya me pusieron suero, me saca de ser, ¿qué pasó? Y yo le dije, ¿qué tiempo va a tardar en pasar el suero para que yo me retire? Y me dice, no, usted ya se va a retirar de acá. Estamos esperando que la ambulancia venga y se la lleve al hospital de especialidades. Entonces yo me asombré y dije, ¿por qué? Dice, ¿cómo por qué, señor? Usted tiene 500 de azúcar. Usted no puede ya conducir, usted no puede manejar. Imagínese, está a punto de un coma diabético. ¿Y sabe qué? Ese momento cuando a mí me dijeron eso, yo creo que esos 500 de azúcar se elevaron como 800 dólares. ¿Sabe por qué? Mis padres murieron por complicaciones diabéticas. Entonces yo recordé que a mi papá le amputaron sus 2 piernas, a mi mamá le amputaron una pierna y yo vi cómo terminaron. Entonces vino a mi mente, llegó eso. Cuando a mí me dijeron, usted está diabético, a mi mente vino eso. Yo vi morir a mi padre por complicaciones y a mi madre estaba viviendo esas complicaciones y poco tenía de que le habían amputado una pierna. Entonces, la verdad, yo no sé, por mi mente pasaron 1,000 cosas. Y una de ellas es, tal vez así voy a morir. Y no sé cuánto tiempo. Y no sé si la diabetes que tengo sea juvenil o sea una diabetes mellitus. No lo sé. Y pasó esa desesperación y todo. Pero Dios de ahí me sacó. Mire, doy gracias a Dios. Tengo 25 años con las complicaciones diabéticas. Y sí ha afectado mi cuerpo. Me cuesta caminar, de mis rodillas hacia abajo no tengo sensibilidad, parte de mis manos no tiene sensibilidad, sufrí varias complicaciones como mi corazón creció un poco, también me dieron infartos, un derrame cerebral, tuve problema de que mi boca se fue de lado 4 veces, parálisis facial que le llaman,
4 veces me dio parálisis facial hacia los 2 lados. Por ejemplo, este lado no tengo, tengo poca sensibilidad, y de este lado es la única parte con la cual a veces sudo cuando hago algún ejercicio o me esfuerzo, pero este lado no. Uno de mis ojos de por sí quedó más grande que otro. De por sí mis ojos no eran tan grandes, tan expresivos, pero uno sí se abrió más y el otro no, y dije, los dos se hubieran abierto para que ya tuviera mis ojos más abiertos. Pero mire, por la gracia de Dios, aquí estoy. De verdad, hermano, que un día yo le daré testimonio de todo lo que ha sido mi vida y de lo grande y maravilloso que Dios ha sido para conmigo. Y Él me ha sacado. Yo puedo decir que el Señor, desde el pozo de la desesperación, Él me ha sacado. Él puso mis pies en alto. Y cada día, amado hermano, cada día, a medida que yo voy caminando, me voy estabilizando. Cada día. Yo doy gracias a Dios por eso. Dios es maravilloso con nosotros, amado hermano. Dios nos hace triunfadores. Dice la palabra de Dios allá en 1 de Juan 5:4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nosotros venceremos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. También 1 de Juan 5:1, voy a regresarme al primer capítulo, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo y es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Si nosotros amamos a Dios, cada día nosotros venceremos al mundo. Es muy bonito y es hermoso cuando nosotros consideramos esto. Yo quiero concluir con 1 de Juan 2, 13, 17, y la palabra de Dios dice, y os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno, y os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Está hablando a las 3 generaciones, padre, jóvenes, hijos, a todos en general. Os escribo a vosotros, padres, dice, porque habéis conocido al que es desde el principio, y os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Y dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No amemos las cosas de este mundo. Este mundo nos ofrece muchas cosas, pero en realidad no tiene por qué amarlas. Son de este mundo, no son de nosotros. Recuerden, nosotros aquí somos peregrinos y extranjeros. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo lo que el mundo ofrece, todo lo que el mundo hay, es el mundo. Déjeselo al mundo. Porque el mundo y todo pasará. Pero si usted cree en Jesucristo, usted permanecerá para siempre. Usted vivirá eternamente. Quiero darle gracias a Dios por esa oportunidad que Dios me dio de traerle a usted este bosquejo de la palabra de Dios. Pensemos en cada una de las facetas que yo le vine bosquejando, para que usted se abra ese cambio, espere en Dios, sea humilde, confíe en Dios, acrecente su fe. Recuerde que Dios va a ser misericordioso, usted esté quieto, porque Dios, aún en esa desesperación, en el pozo de la desesperación, Dios lo va a sacar. La mano de Dios va a estar ahí para sacarlo.
Amado hermano, que usted está pasando una situación difícil, alguna enfermedad, algo que por un momento usted siente que el mundo acabó. No es así, amado hermano. Cristo está con usted en todo tiempo y en todo momento, y Dios le va a bendecir, y Dios hará que aun sus enemigos estén en paz con usted y que usted sea bendecido. Que el Señor le bendiga, amado hermano, y nos vemos en el próximo estudio de la palabra de Dios. Dios le bendiga. Bendiciones.